Vamos a simplificar esta multiplicación de fracciones utilizando la descomposición en factores de sus coeficientes. Para el caso del primer factor del primer término en la multiplicación, pues es un 3, ahí los factores son 3 por 1. En el caso del segundo factor, el coeficiente es 21, que podemos descomponer en 3 por 7. Y en el caso del último factor, es un 20 que podemos descomponer en 5 por 4. Bien, vamos a ir descomponiendo los factores en sus coeficientes y vamos a ir indicando de qué manera la podemos simplificar. Para el caso del primer factor, vamos a colocar el 3. Si lo dejamos indicado como 3 o 3 por 1, pues ahí no tiene ningún efecto. Vamos a colocar primero todos los coeficientes. Esto lo voy a multiplicar por los factores del 21, que son 3 por 7. Y después los factores del 20, que son 4 por 5. Ahora en el caso de las variables, vamos aplicando la ley de potencias cuando tenemos bases iguales. Vamos a multiplicar las x, donde vamos a sumar sus potencias. Para este caso, tendríamos x a la potencia 7 más 9, que son 16, multiplicado ahora por la variable y, haciendo su suma de potencias en el primero y tercer factor. En este caso nos quedaría y a la potencia 4 más 5 es y a la 9, y multiplicado por nuestra variable z. Aquí tenemos un z a la 8 en el segundo factor y un z a la 14 en el tercer factor. Entonces nos quedaría z a la potencia 22. Queda dividido entre los factores. Primero separamos los coeficientes. Factores primos del 14 son el 2 y el 7. Factores primos del 15 son el 3 y el 5. Y el último denominador en el tercer factor pues no tiene coeficiente, así lo dejamos. Ahora vamos a separar las x para sumar sus potencias. Nos quedaría x a la 11 por x a la potencia 4, son 11 más 4, x a la potencia 15, multiplicado por y a la potencia, tendríamos y cuadrada, y y a la potencia 13, nos quedaría y a la potencia 15. Y en el caso de z, podemos observar que es z a la potencia 6 en el factor del centro, y nos queda ese mismo factor con su misma potencia porque no es afectado por ninguna otra potencia. Nuestro siguiente paso es simplificar todos los factores que están en el numerador contra todos los factores que están en el denominador. Haciendo cancelación, podemos cancelar este 3 con este 3 y se hace la unidad. Este 7 con este 7 también se hace la unidad. Este 5 con este 5. Y podemos simplificar este 4 es como si tuviéramos pues un 2 por 2. Entonces uno de estos lo puedo simplificar con este que tenemos en la parte del denominador, de tal manera que nos quedaría en la parte del numerador este 3 por este 2, dos factores en el numerador, tendríamos aquí 3 por 2,
y las variables x, y y z, que vamos a hacer la resta de potencias. En la parte del denominador no tenemos ningún factor porque todos se hicieron la unidad. Ahora vamos a simplificar todas las variables. Vamos con la x, mismas bases en división, se restan las potencias. Entonces, en el numerador tenemos x a la 16 y en el denominador x a la 15. Entonces, esta x a la 15 con 15x que tenemos en la parte del numerador, aquí nos quedaría solamente una x. Entonces, nuestra variable quedaría x a la potencia 1 en el numerador. En el caso de y, tenemos y a la potencia 9. Aquí tenemos 15 veces a y. Si lo simplificamos, aquí nos quedarían en la parte del denominador solamente 6 veces y, o sea, un y a la sexta. Y ese y a la sexta lo vamos a colocar en la parte del denominador. En el caso de z, z a la potencia 22 entre z a la potencia 6, z sexta, le vamos a quitar 6 de esas 22 y en el numerador nos va a quedar z a la potencia 16. Entonces colocamos z a la potencia 16. Finalmente podemos representar nuestra solución como el producto de este 3 por 2, que serían 6 x z a la potencia 16 y todo esto dividido entre y a la potencia 6. Esta sería nuestra fracción simplificada haciendo descomposición de factores.